en este video número 3, al que he titulado El lenguaje del precio, vamos a hablar un poco del análisis técnico básico. Esto nos va a servir, a ver, antes de ir por las ramas, yo pienso que dibujar rayas y simplemente hacer tendencias y estas cosas no son lo que te permite generar dinero en trading realmente. Pero es importante tener ciertos conceptos de análisis técnico, sobre todo entender realmente cómo se lee un gráfico, qué es lo que representa cada cosa, para en base a eso crear un criterio más realista de cómo entender el mercado y de qué es lo que realmente está pasando tras bambalinas. ¿Ok? Yo no me rijo por patrones en sí, sino más que nada esto lo hago para transmitirles unos conceptos muy importantes, muy básicos, muy generales, que de donde todos debemos partir para entender un poco cómo funcionan los gráficos de trading, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con la parte 1, que es la anatomía de una vela. Cada vela, como bien dice acá, resume lo que ocurrió en un periodo. En el caso de una vela alcista, por ejemplo, las velas verdes que se ven en los gráficos, la apertura comienza acá abajo y el cierre es arriba. Todo lo que se ve en las partes de los costados de esta vela, arriba y abajo, superior e inferior, son las mechas. Esto quiere decir que el precio probablemente en algún momento, por ejemplo en el máximo, ha llegado a cotizar por encima de este valor, pero que finalmente cerró en esta zona. E igualmente por debajo, es posible que el precio en algún momento se haya movido durante el tiempo de esta vela, porque las velas cotizan por un tiempo al que nosotros le asignemos. Pueden ser, por ejemplo, una hora, puede ser un minuto, puede ser una vela de un día. Entonces digamos que esta es una vela de un día. Esto quiere decir que durante el día el precio se ha movido dentro de todos estos valores, pero que abrió acá al inicio del día y al final del día cerró acá. Por eso es que la vela se ve así. Y de igual forma con una vela bajista, pero en este caso sucede lo contrario. La apertura es arriba y el cierre es debajo. Por eso es que esta es una vela roja. Se pinta distinto para que la identifiquemos de una manera distinta, ¿no? Entonces, pero el concepto es igual. Si esta es una vela diaria, quiere decir que el precio abrió en esta zona. En algún momento cotizó por acá arriba, tal vez. Volvió a bajar, llegó hasta esta zona y finalmente llegó al cierre del día y cerró acá. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente en cuanto a la anatomía de una vela. Olvidémonos de esos nombres, igual los he puesto porque es, digamos, la nomenclatura, pero olvidemos de los nombres, simplemente hay que entender el concepto y la estructura de las velas. Mientras más grande sea el cuerpo, más fuerza hay. Mientras más larga sea la mecha, es más obvio el rechazo. En este caso, por ejemplo, ha habido muchos compradores. Digamos que no existe la mecha en este caso súper extremo. Quiere decir que durante todo el tiempo han habido compras. Nunca hubo un rechazo. Y de igual forma con la vela roja, pero para el lado de las ventas, bajista. Quiere decir que el precio abrió acá arriba y cerró acá abajo. Punto, nunca hubo nada más. Si esto es de un minuto, pues es una vela que tiene toda la intención de seguir cayendo. Una doji, o como quieran llamarle, es una vela más neutral, donde el precio lo que ha hecho es subir, bajar, y si finalmente ha cerrado casi que donde abrió. En este caso tenemos este tipo de vela, le dicen vela meteoro o asteroide, como quieran llamarle. Simplemente es que el precio abrió en este nivel, intentó subir, pero hubo tanta venta o hubo tanto rechazo que cerró finalmente debajo de incluso donde abrió. Por eso es que se ve con esa cola. Igualmente el martillo, el precio abre en esta zona, en algún momento baja y es rechazado con fuerza y finalmente cierra por encima de donde abrió. Si esto es de un minuto, 2 minutos, podemos ver que hay una clara intención de momentum ahí. Y si esto, por ejemplo, se acompaña con una vela anterior, podemos ir interpretando poco a poco de cuál es el lado que va ganando, ¿no? Esto, como les digo, por sí solo es solo interpretación especulativa, pero vamos entendiendo un poco a poco cómo es que funciona esto, ¿no? En cuanto a la estructura, vamos a ir a algo básico, soportes y resistencias. Hay más formas de ver esto, hay formas mucho más profesionales, mucho más, pero vamos a ir primero por lo muy básico.
En el soporte, por ejemplo, tenemos zonas donde el precio está aguantando. Hay una zona de compradores. Esta es una zona, no es un precio exacto, sino que es una zona, un área donde vemos que ya hay, incluso esto también podríamos considerarlo parte del área de compradores, donde el precio justamente se rechaza. Cae una vez, sube, igual arriba la resistencia es donde el precio es rechazado arriba, vuelve a caer, vuelve a ser rechazado, vuelve a caer. Acá vemos que aguanta un poco más arriba la cotización y el precio comienza a subir y finalmente se da una ruptura. Incluso el precio rebota dentro de toda esta área de acá arriba, que es el área de ventas. Y aún así continúa la subida. Entonces podríamos decir que ahora sí los compradores están teniendo más peso que los vendedores en este caso, en esta gráfica. Pero como les digo, no es solamente entender que hay una zona arriba, una zona abajo, se rompe y ya. Hay que ir viendo otras cosas. Pero visualmente esto nos ayuda a tener una base. Aquí hay 4 fases que pues también nos ayudan a saber en qué momento nos encontramos del movimiento. Y también esto es importante para saber, por ejemplo, más adelante cuando queramos entrar con saber distribuir el size, saber con cuánto volumen, con cuánto dinero vamos a arriesgar en un trade específico. Esto nos puede ayudar. Yo los catalogo de esta manera. Hay muchas nomenclaturas en los libros. Hay gente que incluso los distribuye en 2 nomás. Pero pues yo lo he puesto de esta forma. Olvídense un poco de los términos. Yo los estoy usando en este caso. Pero más céntrense en el concepto detrás. Porque lo van a encontrar. Incluso hay gente que en internet les habla de maneras mucho más, que suenan mucho más profesionales, mucho más medicina aeronáutica y 30.000 cosas más. Pero no es lo importante. Lo importante es entender ese concepto. Entonces en la expansión o la corrida lo que vemos es simplemente que hay una tendencia, ¿ok? Dentro de esa tendencia hay correcciones, que en este caso se ven acá en chiquito, que acá por ejemplo se ven un poco más grandes, ¿no? Que sería una corrección mucho más grande que estas de acá. Y a la vez existe la siguiente fase que sería una acumulación. La acumulación es cuando la tendencia, que antes era muy clara, deja de ser tan evidente y se vuelve lateral. Y comienza a haber una acumulación, como en el ejemplo anterior, que podríamos comenzar a ver esto nuevamente. Entonces esto lo vemos en esta área de acá. Y después viene una distribución. La distribución no quiere decir que cambie la tendencia necesariamente, pero podría ser que sí. En el ejemplo acá lo he puesto para que vean que esta tendencia que era alcista se transforma en una acumulación y comienza a haber una distribución, o sea, cambia de tendencia. Pero esto también podría volver a continuar la misma tendencia inicial, simplemente que por un momento acumuló. Quiere decir que no había suficientes órdenes o llegó un precio en el que, digamos, compradores y vendedores comenzaron a luchar porque los vendedores dijeron, ok, hasta acá llega el precio. Los compradores dijeron, ok, acá comienzo a cobrar, a liquidar mis posiciones. Entonces llegó un punto de equilibrio en el cual comenzó a haber de nuevo una puja por el precio, perdón, y por la cotización, por esa acción. Y al final se decanta por una de las dos direcciones nuevamente. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nos permite identificar zonas donde podríamos volver a sumarnos. Cuando una tendencia repentina es muy larga, hay algunos tipos de traders que no les gusta sumarse a estas tendencias ya cuando están muy extendidas. Entonces el buscar acumulaciones nuevamente podría permitir esperar a una mayor confirmación. O nuevamente, como les digo, hay traders que, por ejemplo, yo en los largos me sumo mucho a estas tendencias que están muy verticales. Es lo que yo busco más bien, porque busco pequeños recorridos ahí. El volumen, el precio dice dónde, el volumen dice quién, es decir, cuánta gente está participando. No es lo mismo una vela con poco volumen que una vela con mucho volumen. Esto nos va a trasladar una información importante en lo que está sucediendo y también dónde sucede eso. El volumen nos da convicción de que hay mayor participación en esa vela específica, pero no significa de por sí solo tampoco nada. Hay que ir entendiendo poco a poco qué es lo que nos va mostrando el gráfico. Por ejemplo, en una tendencia alcista, si el precio sube y el volumen sigue subiendo, lo más probable es que esté muy confirmado, que la tendencia siga confirmándose. Sin embargo, llega un momento, muchos lo llaman divergencia, ¿no? Hay un momento en el que el precio sigue subiendo y comenzamos a ver que el volumen decrece y no inyecta más volumen. Y no hay ninguna lateralización, no hay ninguna acumulación
adicional. Entonces lo que sucede es que probablemente la tendencia comience a perder fuerza y ya no nos conviene, tal vez, dependiendo de cada uno el sistema que tenga, sumarnos ya con el mismo riesgo o con el mismo volumen de acciones que cuando recién la tendencia estaba a la mitad o iniciándose, ¿no? Porque probablemente vaya a haber una corrección. También lo mismo, las rupturas, ¿no? Esto lo vemos en el ejemplo de la lateralización. Si tenemos esta ruptura con esta vela amarilla, vamos a poner en el ejemplo de acá, y hay poco volumen, probablemente esto, y después no continúe el volumen, probablemente esto sea una falsa ruptura. O a su vez podría entrar mucho volumen también, esto es importante entenderlo también. Y que sería, por ejemplo, también lo que sucede acá, que más bien hay mucho volumen porque hay muchas transacciones porque entró la contrapartida. Entonces, como les digo, el volumen se puede interpretar de muchas maneras. Simplemente hay que entender bien dónde nos encontramos y juntar bien las piezas. Y eso, la experiencia y tal vez muchas estadísticas y muchos datos pueden darnos mayor información. Esto solamente tomenlo como base para que más o menos entiendan las diferentes formas que hay de leer el volumen y las interpretaciones que uno le puede ir dando de acuerdo al contexto. Pero vamos a ir tocándolas poco a poco para que sean una buena base, ¿ok? Float pequeño y volumen alto es lo que buscamos en small caps, probablemente en la mayoría de los casos, sobre todo en tendencias alcistas. El volumen relativo es muy clave en este tipo de acciones. Por ejemplo, si tenemos una acción, en este ejemplo, que tiene un float muy pequeño, digamos que es una acción que solo tiene 2 millones de acciones en circulación. Esto lo hablamos en uno de los capítulos anteriores sobre la liquidez y todo esto. Y tenemos que el volumen relativo en esos días es muy superior a lo que era antes. Por ejemplo, antes se movía 150.000 de volumen al día y ahora está en 1.5 millones. Quiere decir que está 10 veces más. Entonces, esto quiere decir que hay mucho más interés en esa acción en ese día específico. Y si ese volumen supera incluso el float de acciones circulantes, lo que puede pasar es que sea una acción con mucho interés. Entonces va a tener mucha más volatilidad, más recorrido, más atención. Ahí es donde se presentan oportunidades. Es una de las cosas que nosotros podemos usar, por ejemplo, del volumen, para entender si es una acción que nos va a dar muy buen recorrido ese día. Ya sea que tú busques largos, cortos o lo que sea, es más probable que ese tipo de acciones te den oportunidades. Otro ejemplo de las herramientas con volumen es el VWAP y el perfil de volumen, que son herramientas que yo uso en lo personal y son los indicadores que más uso. Hay muchos otros indicadores, pero ya los tocaremos tal vez en algún momento. Yo ahorita me voy a centrar en lo que considero y en lo que yo entiendo como herramientas importantes, ¿no? Esto es un VWAP, por ejemplo, es una línea que lo que hace el VWAP es, bajo una fórmula, nos da una cotización del promedio del volumen y lo traslada a una especie de precio. Estoy tratando de explicar esto de la forma más simple posible para alguien que recién inicia. Entonces lo que hace es sacarnos un promedio de cuál sería el precio donde el volumen mayor, donde estuvo la mayor cantidad de volumen concentrada en esas cotizaciones, donde se encontraría el precio promedio, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo tenemos que el precio, o sea, las velas están por encima de la VWAP, probablemente entendamos que todo el volumen y que toda la atención está más en los compradores. Sin embargo, si el precio está por debajo del VWAP, probablemente la presión sea más bajista, porque significa que el volumen promedio de transacciones está por encima del precio de cotización. Ahora, esto no quiere decir de que, por ejemplo, en el ejemplo de acá, se recaptura el VWAP, es decir, el precio vuelve a subir y puede volver a continuar subiendo. Entonces no es solamente el hecho de ir cortos debajo de VWAP y ir largo encima de VWAP, no, es un conjunto de herramientas, pero esta te suma una confirmación más. Y en el caso de también el perfil de volumen. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto al perfil de volumen, por ejemplo, lo que tenemos acá es que tiene diferentes... el perfil de volumen en sí es otro indicador, una herramienta más que podemos trazar en el gráfico. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo gráfico. En el que tiene tres partes. El POC o el punto de control es el volumen más negociado. Lo vamos a ver como una barra más grande que destaca sobre otras. El High Volume Node o el volumen de más concentración, de alta concentración.
y el Low Volume Node, que es el volumen más bajo, ¿no? El vacío de volumen, como le dicen acá en español. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos esta concentración de volumen por encima del donde está cotizando el precio, esto funciona como una resistencia. Y si el precio está por encima y esto lo tenemos debajo, esto funciona como un soporte. Es una forma más de ver también esto. Es una confirmación más a la que el volumen nos ayuda. Vamos ahora a verlo, por ejemplo, en un gráfico de TradingView. Ok, ahora que estamos aquí en TradingView, por ejemplo, lo que podemos ver es, este gráfico es de Netflix al día de hoy, el 9 de marzo del 2026. Netflix, en toda esta franja visual que tenemos, vemos que el punto más alto de volumen está más o menos en los 99 y tenemos toda esta área de volumen negociado. Como vemos, el precio está por debajo, entonces notamos que esta es una zona donde incluso el precio ha testeado en alrededor del 98.5 y el 98, y el precio actualmente se encuentra por debajo. Entonces a la vez tenemos la VWAP marcada, y esto nos da una idea más clara de que por lo menos en un gráfico muy cercano, digamos dentro del día de hoy, mientras esta situación no cambie, tenemos más fuerza de vendedores que de compradores. Y por el lado contrario, esta es la gráfica de Oxy, Occidental Petroleum, y acá tenemos lo opuesto. Tenemos un mercado que durante estos días, estoy grabando este video cuando ha sido todo el tema del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Entonces todo el tema de petróleo está muy alcista en estos momentos. Entonces tenemos, por ejemplo, el gráfico donde nos muestra justamente el precio cotizando por encima de VWAP, que es esta línea celeste que tenemos, y tenemos el perfil de volumen con el nodo o la parte más importante del volumen entre 54.5 y 53. Entonces tenemos justamente que el precio actualmente nos daría más perspectivas de que los compradores sean los que estén ganando. Entonces eso en cuanto a los ejemplos de cómo ayudarnos visualmente con este tipo de herramientas a entender quién es el que está ganando la batalla en el corto plazo. Recuerden, esto es en el corto plazo. Bueno, y ahora que ya vimos algunos ejemplos y entendimos un poco más todo, recordemos que todo esto simplemente es un contexto, es para tener contexto macro de si está ganando más las compras o las ventas. Hay muchos otros factores adicionales para ir entendiendo esto. Pero vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ok? Esto es lo más importante. Veamos, los tres pilares eran las velas. Hay que entender la fuerza de las velas, la intención, y eso nos puede ayudar mucho el enfocarnos solamente en las velas. De acuerdo a la temporalidad en la que operemos, nos fijamos en las velas. Yo normalmente trabajo con velas de 1 minuto para ver cómo se está moviendo el precio en muy corto plazo. Segundo, la estructura es decir, viendo si estamos en una tendencia, si estamos acumulando, si estamos distribuyendo, fijarnos bien qué es lo que está sucediendo con el mercado en general y el contexto. Y lo tercero es el volumen, entender estas herramientas de volumen de las que hemos hablado, dónde estamos posicionados, y esto también lo usaremos para otras cosas mucho más avanzadas más adelante, pero por el momento quiero que se queden con estas ideas solamente. Entonces, esto sería todo. Hay que, como bien dice acá en la diapositiva, hay que interpretar antes de operar. Hay que saber qué es lo que vamos a hacer antes de siquiera mandar la orden. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Por favor, no olviden suscribirse, de darle like, compartan. Espero que esto esté sirviendo y espero que este formato también ayude a que saque videos más rápido para poder llegar con información que espero sea de valor para ustedes. Compártanme un poco qué es lo que necesitan también ver a futuro y escríbanme abajo sus dudas. Yo estoy atento para responderlas y para un siguiente video. Y recuerden que todos los días hacemos trading 12 horas al día.